Bendiciones de lo alto para todos. Es para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes por este medio para compartir la palabra del Señor. Eh, Acompáñenme a leer Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces dice que nos ayudarán todas las cosas para bien. Solo que tenemos que perseverar, mantenernos firme en el momento de las pruebas, cuando vienen esas aflicciones, esas tristezas, esas amarguras, esas desilusiones. Podemos ser maltratados, pero debemos de saber, más los cristianos, de que Dios puede obrar en medio de esas situaciones para que se cumplan sus buenos propósitos en nosotros, sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación en ese momento. Puede que la cambie después, porque sus tiempos son perfectos y Dios llega a tiempo siempre, justo en el momento exacto. Pero aún aunque la situación se torne difícil y esté ahí la situación y veamos que no cambia, que tengamos la certeza, esa fe de que el Señor en su momento, Él nos dará la victoria. Dios garantiza buenos resultados al final, si perseveramos y nos mantenemos firmes. Incluso obtendremos una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. O sea, mayor madurez a los que Él llama. Entonces, podemos sentir el deseo de hacer tantas cosas como humanos, ¿verdad? Pero debemos de poner en oración todo lo que deseamos, aunque seamos cristianos. No tenemos por qué decirnos tal vez así: yo quiero ser, por ejemplo, yo quiero ser pastor, y yo voy y como puedo, como tengo influencias humanas, yo voy y hago algo para hacerlo. Eso Dios no lo va a respaldar y eso no va a durar, porque Dios llama a las personas. Somos nosotros quienes, si sentimos el deseo de algo, por ejemplo, poner en oración eso, mantenernos en oración con el Señor, estar ahí en secreto, orándole y orándole, para que sea el Señor mostrándonos el propósito para lo que Él nos creó, para qué Él nos va a llamar a servirle, en qué. Entonces, cuando Dios nos llama a servirle en algún ministerio, aunque las personas que te rodean o el mismo pastor pueda hacer cualquier cosa para que tú no hagas eso, Dios es todopoderoso, y si Dios te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Dios te llama para algo, nadie puede alejarte de eso, porque contra Dios no se puede. Entonces, si tú sientes el llamado por algo, órale a Dios, órale al Señor. Y si el Señor te llama y te dice en oración que sí, entonces hazlo, porque tendrás el respaldo del Señor para seguir en ese ministerio, para seguir en eso. Y aunque las personas quieran quitarte de ahí estarás como una roca, que nadie te moverá, porque el que te tiene ahí es Dios. Ahora leamos Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28 al 29. Dice la palabra del Señor: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, aquí estamos hablando de que el Señor escogió, ¿verdad?, a esas personas. Él escoge a esas personas para avergonzar a otros, porque hay muchos que se creen sabios, poderosos, casi perfectos. Hay unos que se sienten hasta perfectos, ¿va? Pero sabemos que perfecto es solo Dios. Y esas personas a veces en las iglesias, ¿va?, las encuentras que porque piensan que como tienen muchos años o mucho tiempo de servirle a Dios, de estar en esa iglesia y tienen algún ministerio,
se creen santos, se creen salvos, con el derecho de juzgar a otros, de señalarte y de decir que no estás apto de imponer manos, que no estás apto para ir a evangelizar. Obvio que uno cuando uno inicia y uno busca al Señor, uno siente el deseo de servirle en algunas cosas. Hay algunos que les gusta el canto, hay algunos que les gusta la guitarra, que si el piano, a otros que si evangelizar, que si a otros de que si les gusta dar clase a los niños de la iglesia o muchas cosas, ¿verdad? Y con respecto a ir a evangelizar, obviamente de que uno sabe cuando uno inicia, uno sabe de que no va a ir a evangelizar porque uno no está preparado para eso, pero uno puede ir. O sea, uno le pueden dar el chance de ir a acompañar a ese grupo para uno ir aprendiendo. O sea, eso no está mal. Acompañar y ver, que lo dejen a uno observar, que lo dejen a uno observar cómo hacen las cosas para uno ir aprendiendo y así uno prepararse. ¿Ves? No es de que uno quiere y, voy a evangelizar o, a ver, ya voy a tocar la guitarra ahí cuando cantan a la hora del culto. No lo vamos a hacer porque obviamente no estamos preparados, pero sí podemos asistir a los lugares para uno aprender de los otros que tienen experiencia. Pero a veces ellos se creen tan santos, tan puros, que te señalan y no quieren de que uno vaya ahí solamente porque uno hace que este vino y que este es el sucio y las cosas no deben de ser así. Es por eso que aquí dice que el Señor dice, escogió a lo más vil. Entonces, escogió a lo más bajo y despreciado, a lo que según ese tipo de personas llaman nada. A esos que ellos llaman nada, Dios los escoge para avergonzar a esos que se creen santos. Porque muchas personas, no todos, pero muchos se creen santos, muchos en la iglesia presentan una cara y hacen todo que ellos hacen que la gente piensen que son santos y en sus casas o en las calles son todo lo contrario, pero Dios conoce sus corazones y Dios ya tiene el merecido para esas personas. Es por eso que debemos de ser humildes ante todo y que cuando llegue a alguien nuevo, y si nosotros tenemos muchos años de estar en la iglesia o poco, no importa, lo que importa es tener humildad. O sea, darle la mano a cada persona para que se sienta bien en ese lugar. O sea, no ser tropiezo con nuestra actitud de creernos la gran cosa, porque si esa actitud no se ve tan bonita cuando no conocemos a Cristo, peor cuando conocemos a Cristo, tener esa actitud de orgullo, de que nos sentimos que si como ya tengo más tiempo, o sea, me creo y a este lo veo por debajo del hombro. No debemos de ser así. Debemos actuar diferente, porque si somos nuevas criaturas, vamos a actuar diferente a como actuábamos antes. Así que debemos de amar al prójimo, como el Señor dice. Debemos de orar los unos por los otros. Debemos de ayunar y mantenernos firmes para cuando el día malo venga. Porque cuando el día malo viene, no está escogiendo solamente a los malos, también busca a las personas, a los hijos de Dios, porque el diablo solo viene para destruir, para robar. O sea, el diablo nos quiere ver a todos mal, y es por eso que debemos de estar en constante oración los unos por los otros y amarnos. O sea, nada cuesta amar al prójimo, ayudarnos los unos con los otros. Al final, somos creación del Señor. Y si ya llegamos a los pies de Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, en nosotros, los hijos de Dios, debe de haber la diferencia. Que vean que realmente estamos buscando cómo cumplir los mandamientos del Señor. Dios nos ama a todos sin excepción alguna. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer excepción si nosotros no somos nada que ver con la perfección? Y Él nos ama a todos, pecadores o no pecadores. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él quiere que te arrepientas, Él quiere que nos arrepintamos, que llegamos a sus pies. Él está ahí esperándonos porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces,
Todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Acompáñame a leer Efesios 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, entonces acá nos habla, ¿verdad?, de un solo cuerpo. Dios quiere que andemos en unidad, con toda humildad, en mansedumbre, o sea, personas tranquilas, que nos soportemos unos con otros, que nos tengamos paciencia en amor, que nos amemos, que vivamos en paz. Todos fuimos llamados a una misma esperanza y recordemos que servimos a un mismo Dios, ese único Dios que fue quien hizo todo. Todo lo que existe es por Él y sin Él nada sería. Acompáñame a leer primero de Pedro 3:9. Dice su palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredarais bendición. Entonces, ¿a qué somos llamados? A amar, a bendecir, no a maldecir. Fuimos llamados para amar, para perdonar. Porque ¿de qué nos sirve conocer a Cristo y seguir actuando como actuamos antes de conocerlo? Porque, a ver, se dice su palabra, que somos nuevas criaturas cuando llegamos a Él, nos arrepentimos de nuestros malos actos y llegamos y somos nuevas criaturas porque tenemos que actuar como actuábamos antes. Un ejemplo de eso es como cuando hablamos de no conocer, cuando no conocemos a Cristo, entonces nosotros actuamos como nos da la gana, ¿va? Como la carne quiere. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, por ejemplo, yo vendo algo y yo estoy vendiendo alguna cosa, alguna comida, pongamos, ¿verdad? Y hay una gran fila de personas que están ahí, que quieren comprar y ok, estamos vendiendo, pero llegó una persona, una amistad cercana y se puso frente a la fila, frente a todos, llega donde mí y ya casi no hay el producto que yo estoy vendiendo. Y entonces viene y la persona me dice que le venda y yo le vendo. Y entonces yo no estoy, o sea, yo estoy actuando mal. Es más, aunque no conozca de Cristo, yo sé que estoy actuando mal porque no estoy respetando la fila que otros están haciendo de hace rato y yo estoy vendiendo las cosas así, cosa que no debe de ser. O sea, si no conociendo a Cristo, eso se ve mal, peor cuando conocemos de Cristo. Cuando estamos en una iglesia y estamos vendiendo algo y llegó una amistad cercana, es más, puede llegar hasta tu mamá ahí al frente y a decirte, quiero esto, hija, o qué sé yo, o hermana, o lo que sea. Pero si hay una fila, debes de respetar la fila. Y tú no puedes seguir actuando conforme a la carne. Tú vas a respetar la fila y vas a venderle a cada persona que está en la fila. No importa que llegó la familia allá al frente sin hacer fila y quiere que le vendas lo que queda. No importa. Uno debe de ser una persona justa y practicar lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada ese tipo de personas porque eso significa que no hemos dejado la carne, que seguimos en nuestros malos actos. A Dios no le gusta eso. Y si somos nuevas criaturas, tenemos que ser justos. Tenemos que practicar la justicia. Ser diferente a como actuamos antes. Si pertenecemos a un ministerio, o sea, no porque sea mi hija o que porque sea mi hermano o mi mamá, tiene que estar siempre conmigo, ¿verdad? Claro que no. Se le tiene que dar a otras personas la oportunidad de poder ser útil al servicio del Señor, de sentirse útil, de sentirse bien. Porque si viene uno y solamente, así es que porque como lo conozco, aquí voy a andar con esta persona y así como esta persona sabe más, entonces por eso es que camina conmigo. Está bien. O sea, yo no digo de que hay personas que saben más que uno, pero ¿cómo uno va a adquirir experiencia, conocimiento, si no andan al que no saben ahí? Entonces, si yo no sé, o si alguien no sabe, a ver, agarremos al hermanito o a la hermanita
que no tiene mucho conocimiento para que vaya con nosotros y así vaya adquiriendo conocimientos y no se sienta desanimado porque no lo tomamos en cuenta. Y si hay muchas personas que no tienen conocimiento, entonces vamos a andar que no tiene conocimiento con otros que tienen conocimiento y no andar con las mismas personas siempre, porque así estamos actuando como actúa cualquiera sin conocimiento de Cristo. Entonces, si llegamos a ser nuevas criaturas, debemos de pedirle al Señor sabiduría, humildad, amor y caminar en rectitud. Pedirle al Señor de que hagamos lo correcto, porque al Señor le gusta, le agrada a las personas que le sirven con amor, que le sirven, que quieren ser justas, personas que le piden a Él ser justas, amar al prójimo, actuar con rectitud, o sea, con amor a todas aquellas personas que necesitan de que uno les hable una palabra, que uno les dé un abrazo, que les haga sentir bien, animar a otros. Entonces, animémonos unos a otros, ¿ves? Porque al Señor le gusta que seamos siervos útiles, que practiquen la justicia, la rectitud, árboles que den buenos frutos. Dios recompensa al que le sirve de corazón, con amor, con humildad, con obediencia. Entonces, busquemos la justicia, pidámosle al Señor hacer lo que a Él le agrada y no actuemos por la carne, no seamos de tropiezos para otros, porque si nosotros hacemos cosas incorrectas y llega una persona nueva, entonces estamos siendo de tropiezo y es ahí donde muchas personas se van. Quizás dicen, sí es inmadurez espiritual. Claro, porque son nuevos y no tienen conocimiento del Señor. Inmadurez espiritual totalmente. Pero, ¿quiénes están siendo más inmaduros? Las personas que están haciendo que esa persona se vaya de los pies de Cristo. Porque con su actitud es que están haciendo que esas personas se alejen. Porque si las personas son maduras, entonces van a actuar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría, humildad, andar en rectitud y practicar lo que a Él le agrada. Cuando Dios llama, hay que obedecer. La Biblia habla de 3 llamamientos. Primero, a la salvación. En Mateo 11, 28, 29, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí nos invita a la salvación. Debemos de obtener ese descanso que solo Dios nos puede dar. Aprendemos a ser personas humildes, tranquilas, para poder seguir adelante. El segundo llamamiento es al sacrificio. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos llama al sacrificio, es a la congregación y al discipulado. El tercer llamamiento es al servicio. En Marcos 1:17 dice: Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Debemos de orar mucho al Señor, porque es Él quien llama, capacita y prepara al servicio suyo, y le señala la tarea que debe realizar. Hay ejemplos en la Biblia de personas llamadas para realizar una obra específica. Las experiencias y detalles fueron diferentes,
pero lo común fue que cada uno tuvo un trato íntimo con Dios. Todos eran humanos como nosotros, con muchas debilidades y fracasos, pero con todo eso Dios los usó poderosamente. Un llamamiento por Dios es el que Él te sostendrá y lo que es tuyo nadie te lo quitará. Es por eso que debemos de obedecer a Dios, tener fe, orar constantemente y aprender a esperar en el Señor, porque Él siempre llega en el tiempo exacto. Tendremos muchas aflicciones de todo tipo, pero eso lo dice en su palabra. Dios deja la Biblia, que es el manual en el cual debemos de estudiar para así entender y poder superar las pruebas. Porque Dios, así como nos advierte, hay una promesa para que así tengamos la confianza de que si perseveramos hasta el fin veremos su gloria, porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Amén. Es por eso que si tienes un llamado, no permitas que nadie te desanime, porque cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrar. Amén, gloria a Dios. Esperamos que esta pequeña reflexión haya llegado a sus corazones, se queden y puedan compartirla con su familia, amigos. Si te gustó, dale like y si no te gustó, compártala. Bendiciones a Chao. granel. Un abrazo.